Buenas, buenas, buenas. Buen día, buen lunes para todos y todas. Buen lunes para todos y todas. Lunes arriba porque semana corta, no tienen excusas para ser felices. Optimismo antes que nada. Cada vez que lo decís me lo recordás Y es una fantasía. mi cara se ilumina. Sí, tu alma también. Tenemos un notón por delante. La verdad que sí, Mi querida objetivamente. compañera, hemos estado estudiando. Yo Sí. ayer, mal para mi salud, pero me quedé hasta las altas horas de la madrugada leyendo mucho, porque estamos aquí con Sabino Bacanalbaja. Sí. Bienvenido. Muchas Buenos días, gracias por invitarme. El hombre del momento, un poco. Me- Porque la gente dice China, llamalo. Yo creo que me está haciendo famoso Trump. ¿Viste? Esto. Sí, ¿no? Un Sí. poco sí. Tuviste como una exigencia en la agenda, obviamente. Sí, tremenda, tremenda. Pero la verdad que yo me lo tomo como algo militante porque aún hoy hay mucho desconocimiento y prejuicio sobre China. Entonces Claro. son momentos que la verdad que doy todo porque me parece importante Claro. para poder también entre todos, ¿no? Construir una imagen distinta, porque la verdad que yo estoy convencido aún hoy que nuestro desarrollo tiene mucho que ver con Asia y con China en particular. Sí, y hay algo que decís vos, bueno, no te presentamos para nada, pero porque es un diplomático de carrera, politólogo, profesor, embajador de Argentina en China, Ex embajador, no actual, porque uno lo dice así y parece que... No sé Pero quién es muchos el embajador te actual. te siguen diciendo Decían embajador. bueno, viste que a Sí, Macri bueno. le dice presidente y así. El actual embajador es un diplomático, Marcelo Suárez Salvia. Salvia. Los diplomáticos son De carrera. Están muy bien formados. Claro. Acordate, igual eso se vivió con un destrato, porque apenas asume Milei, él nombra a Wertheim, a Zielecki, y China queda relegada por bastante, o sea, siendo tu Sí. segundo socio comercial. Y después, más allá de que he estado con Marcelo, he hablado porque yo viajo bastante seguido a China, y es una persona formada, que conoce. Claro, China lo vio como un destrato porque, pensá, el antecedente de él había sido embajador en Trinidad y Tobago y de ahí va a China. Pero el destrato más importante es que cuando vos vas a un país tan importante comercialmente y políticamente para el país, generalmente solés usar el cupo de los embajadores políticos, que son alrededor de 25, eso es por ley, y después poner gente que por lo menos tenga buena relación con el canciller, con el presidente y con los ministros. Claro. Créeme que el trato diario, más allá de la voluntad de las cosas que vos digas, después es un trabajo enorme con los ministerios. Entonces, yo tuve esa ventaja, que tenía diálogo con los ministros, y eso se entera enseguida el país, Claro. ese receptor, porque ve enseguida qué respuesta tenés, si él viaja o no viaja el presidente. Fíjate esto de Milei, No viajó 11 viajes todavía. a Estados Unidos, Claro, ningún no oficial. viajó, y claro, el tema con este diplomático, claro, que ni siquiera era conocido en Mondino. Entonces, Claro. si vos no tenés la relación con el canciller, la relación con los ministros, incluso yo creo que para el caso de China o de Estados Unidos, con el presidente directo, Claro. como era en nuestro caso con Jorge Argüello, o sea, Claro. tenés que tener los países más relevantes, ni hablar Brasil, los más relevantes tenés que tener una relación directa porque son países centrales para la economía argentina, Sí, y sí. tenés permanentemente, con eso a mí me tocó el tema de las vacunas, pero después también el tema del swap, o sea, son temas candentes muy importantes para los argentinos, entonces vos tenés que tener gente, o también un diplomático con buena vinculación con la institucionalidad argentina, o sea, el presidente, los ministros. Claro. Sabino, mira, justo que mencionás eso, me parece también una buena forma de ir entrando al tema China y a la cuestión global. ¿Qué pasa con esta suerte de subestimación que hay con China de siendo un lugar tan importante en el esquema mundial? Yo veía alguna de las entrevistas que te han hecho de, bueno, cómo China llegó hasta donde está, como si como si Occidente la hubiese olvidado Claro, por un te tiempo. distrajiste y de repente China es dijo, bueno, yo me voy a la poner a economía hacer más los grande del deberes. Claro, totalmente. E incluso en materia diplomática, como este destrato, esta lejanía. Vos mencionabas el caso de Diana Mondino, bueno, con todo lo que fue su performance diplomática, que ha dejado mucho que desear, y como un error como país, el lugar que se le ha dado a China, por lo menos en el último tiempo, ni que hablar de las declaraciones del presidente. No, pero incluyamos Milei. a nosotros con eso. Sí, Porque, ¿por qué? porque yo creo que el desconocimiento del prejuicio incluye también nuestros gobiernos, Sí. incluso creo que mucho más. Porque yo en la última publicación hago mucho eje en eso. Yo creo que nuestra Cancillería está diseñada para un mundo que no existe más. Y tenemos una mirada eurocéntrica de Estados Unidos.
eso es lo que te refuerza el prejuicio. Sí. Porque incluso yo, que venía estudiando un montón, créanme que cuando llegué a China dije, no sé nada de China. Mirá. Porque China tiene un montón de unidades administrativas, entre ellas 23 provincias, que tienen escala de 3 o 4 países nuestros. Sí. Entonces, cuando vas a una provincia, esto que decía Mondino, que es insólito, ahí ellos tienen 56 etnias, la mayoritaria es la Han, pero después tienen 55 que tienen su propio idioma, su propia cultura. O sea, es universos paralelos, y estamos hablando de provincias que tienen 100 millones de habitantes, 3 PBI de Argentina, enormes y de mucha diferencia. Entonces, de nuevo, con lenguajes, con idiomas distintos. Entonces te metes en un universo y que es muy importante. El trabajo subnacional con las provincias argentinas se desarrolló muy bien. Entonces, y Argentina solo tiene 4 consulados en China, en un país enorme. Tenemos 11 en Brasil, tenemos 7 en Estados Unidos, tenemos 5 en las capitales más importantes de Europa. Argentina tiene 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia. La mitad del cuerpo diplomático que países menos relevantes económicamente para Argentina. O sea, está totalmente asimétrico. El área que lleva China de Cancillería se llama Diallo, Asia y Oceanía, cuando tenés un área para llevar a Estados Unidos. Entonces, está muy mal diseñada la Cancillería para las necesidades del pueblo argentino y para la reorganización del orden mundial, porque otra cosa interesante es pensar a China en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Porque vos decís esto, no, qué sé yo, pero claro, China durante 18 siglos, o sea, del siglo I al siglo XVIII, fue el centro del mundo económico. Pero cuando digo el centro es de 35 al 45% de la economía representaba mundial China. Claro. Y después hubo un periodo muy corto, en el que somos contemporáneos, donde hubo un declive, y producto del colonialismo, de un montón de cuestiones. Acuérdense la guerra del opio, que incluso pierden territorio, que termina, que ellos le llaman además el siglo de la humillación, es muy interesante, termina China con el 5%, representando el 5% de la economía mundial. Y luego un proceso virtuoso, que es el que estamos viviendo, desde la creación de la República Popular China. Pero fíjate vos, hoy China, que vos decís, bueno, que ya es un emergente, una potencia económica, representa el 18%. O sea que para regresar a la naturalidad histórica le falta un trecho. Sí. Yo creo que ahora estamos asistiendo, gracias a Trump, a que eso se va a acelerar por el tema de la moneda. Yo creo que la discusión hoy, en este nuevo capítulo del Senado, es el tema del dólar como uso internacional, como patrón de valor, y creo que lo que está en discusión de fondo hoy, y que China está liderando también ese proceso con los BRICS, con la región, bueno, con el FANDI, con un montón de instrumentos, y para mí esa es la batalla final, como digo yo. Y también es interesante ver que China no tiene una lógica con respecto a otros esquemas imperiales de imposición de valores, incluso bélico. O sea, en eso tenía razón Milei, que no te piden mucho. Bueno, Milei hizo en paz. El giro pragmático, la frase que usa no te pone condicionalidades, y la verdad que es así. O sea, vos fíjate que con el insultar al esquema político de China, que es diferente acá, realmente es importante, y el tipo consigue la renovación del swap enseguida, cuando era algo que si no lo conseguía, incluso ahora también, pero bueno, ahora ya cambió un poco la lógica. Pero si vos me decís, che, ¿cómo puede ser que China le asista de esta manera cuando está subordinado de una manera como nunca vista en la historia argentina a Estados Unidos? Claro. Ahí hay una cosa que, bueno, un poco veníamos hablando y yo te vengo escuchando que le decís mucho, que tiene que ver con pensar a China como un aliado estratégico para el desarrollo argentino. No es pensar que gracias a los chinos o porque la inversión que haga China en la Argentina, la economía argentina va a desarrollarse, sino pensar el modelo chino como un ejemplo para el desarrollo propio. E inclusive me parece, hablando de prejuicios, antes nos decías, bueno, en China hay un sistema de partido único, ¿no? Y en general lo que se asocia a eso es autoritarismo puro y duro, ¿no? Como casi dictatorial. Y en realidad hay oposición dentro del partido, pero sobre todo hay un gran consenso programático, y lo que se discute son diferencias programáticas, no diferencias dirigenciales, digo. Absolutamente, cursos de acciones. Yo le daría el carácter de consultivo, ¿sí? Para darle... El sistema, China es un país socialista, con economía de mercado y con la conducción de un partido único. Esa es como la parte normativa de China. Pero después tiene una cosa interesante de pensar este esquema de China, porque vos tenés que también analizar desde la experiencia de cada estado y de cada desarrollo histórico de su población. Y una cosa importante para ver es que China, durante todo este proceso de las dinastías, incluso después de la República China con el Kuomintang, nunca se votó. Entonces, la sociedad china vive
como el proceso más democrático la creación del Partido Comunista Chino. Claro. Y esto es interesante, vos decís, che, pero se votó un solo partido. Sí, no es nuestra democracia liberal, tiene otro desarrollo histórico. Entonces, uno lo mira con un prisma, no, este es verticalista, no hay democracia. Dicho sea de paso, igual, viste, es interesante porque nosotros, o la prensa occidental, critica una forma de gobierno de un país. Vos tenés Naciones Unidas, no les quiero contar la cantidad de estados que tienen sistemas de gobierno distintos. Claro. Incluso vos ves, o sea, las elecciones en Estados Unidos, que cada vez participa más gente, que no gana el que más vota. O sea, si nos ponemos a discutir los sistemas y los desarrollos históricos de cada cosa, bueno, nos pondríamos en jueces, y yo siempre propongo primero miremos lo que estamos haciendo nosotros antes de criticar. Pero bueno, una deconstrucción importante es esta de que la sociedad china percibe como el proceso de mayor democracia de su historia. Estoy hablando de una nación que tiene 5.000 años de historia, la creación de la República Popular China. Claro. Porque hubo votaciones en asambleas, en comunas, en provincias. Después ellos tienen el sistema de delegación para la Asamblea Popular, digamos, delegada, o sea que votan indirectamente, y la Asamblea Popular Nacional es el órgano máximo que incluso elige los jueces, o sea, que elige más democrático el presidente. Que acá. Por eso te digo que obviamente no es la democracia nuestra multipartidaria, pero hay un dato interesante, que es que cuando se crea la República China, en el declive de la última dinastía, que es la Qing, ya con el ascenso industrial de Inglaterra y demás, ellos, ahí había varios partidos, está el Kuomintang y varios partidos agrarios, qué sé yo. El Partido Comunista Chino se crea en 1921. O sea, ya estaba Sun Yat-sen, que era el Kuomintang, un partido nacionalista, había caído la dinastía Qing, y ahí empieza una serie de sucesos que los chinos llaman el siglo de la iluminación, que son el colonialismo inglés, alemán, francés, la invasión de Japón. Acuérdense que China también participa en la Segunda Guerra Mundial. Se conoce mucho de la participación rusa, ¿no? Igual está opacado también. Creo que los rusos murieron 26 millones de rusos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso son los que fueron, digamos, entraron en Alemania, liberaron los campos concentrados, pero se conoce poco la participación china. China murieron 31 millones de chinos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde tuvieron incidencia? Porque ellos se enfrentaban a Japón. O sea, en realidad Japón los invadió. Japón era parte del esquema del nazismo. Entonces, ese es un dato y es una fecha muy importante. Es como en Rusia la fecha patria, en China también se conmemora el esquema del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso que te digo, porque es un esquema muy fuerte. Entonces, son cuestiones que se conocen poco, pero básicamente le debemos que no estemos gobernados por el nazismo a los rusos y a los chinos en gran medida. Y eso es algo, de nuevo, que hay que deconstruir. Pero volvamos con el tema político partidario. O sea, esto es muy interesante. La percepción de ellos, así como en la parte histórica, la percepción de China no es que está emergiendo, sino que está reemergiendo. Están volviendo. Esto China ya lo hizo. No, ya lo hizo, y todavía nos falta para llegar a donde estuvimos a este 40-45%. O sea, hoy representa el 18%. Y después esta percepción que, yo siempre lo digo, que el Partido Comunista es un partido de cuadros de élite. Muy formados, recontraformados. El otro día leía unas estadísticas que ya tienen el promedio de los jóvenes que entran ya con 3 doctorados. Es un nivel de formación increíble. Qué envidia. Y bueno, hoy China se ha transformado realmente, ha reformado mucho el esquema educativo y lo ha jerarquizado. Bueno, esto que pasó con las cosas tecnológicas, por ejemplo, con Liang Wenfen, el CEO de DeepSeek, que tiene 39 años, DeepSeek ya es graduado como ChatGPT, ¿no? Digo, para que destronó la parte de inteligencia generativa. Que de hecho, bueno, la noticia de las últimas semanas, ya te dejo volver, es que ChatGPT, bueno, ofrece servicio privado, digo, tenés que pagarlo, y DeepSeek ofrece el mismo, o inclusive mejorado, gratis, y encima con menos recursos. Porque el control lo tiene Nvidia, hay recursos, y hubo mucho bloqueo tecnológico. En la primera presidencia de Trump, en el 2017, cuando empieza la guerra arancelaria orientada a China, el motivo para mí de fondo de eso era tratar de frenar el gran avance tecnológico que ya estaba teniendo China. China ya hace 6 años es el que más patentes tecnológicos presenta, bueno, y se le escapa. En ese momento era el 5G, las telecomunicaciones, pero ya digo, es casi imposible frenarlo, porque ha puesto
en las universidades, en el esquema científico-técnico, en la inversión, digamos, es el Estado de los... No es el que más invierte, es el que más patente presenta, pero en proyección, en algunos años va a ser claramente el que más invierte en investigación y desarrollo, y esos son activos enormes para el esquema de China. Pero volviendo a la parte de la formación de... Córteme porque yo me voy por las ramas. No, igual está bien porque vos siempre decís el rol que tuvo la educación superior en el desarrollo de la potencia tecnológica china, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Eso me interesa. Incluso con varios presidentes, y acá hubo también una política que se conoce poco de Mao, que es que, acuérdense que el idioma mandarín es muy difícil. Y antes del que se estudia ahora, que es el simplificado, estaba el tradicional. ¿Cómo está tu mandarín últimamente? Bueno, ya está mucho más de lo que cualquiera puede poquito, decir. pero porque es esto, que es tan diverso China, no es lo mismo uno del norte que uno del sur. Claro. Es un idioma muy sonoro, entonces vos te equivocás en un tono, estás diciendo otra cosa. Entonces, ofendés a alguien de es repente. muy difícil, pero fíjese, cuando Mao la primera reforma que hace es, además de la agraria, es educativa. Claro. Agarra el chino tradicional, trae un comité de expertos y lo simplifica y lo occidentaliza, lo romaniza. ¿Por qué? Con dos funciones. Primero, reducir el analfabetismo, que lo logra, y segundo, que Occidente también pueda aprender mejor el idioma. Entonces, fíjense esto, ¿se acuerdan cuando está Pekín, Beijing, Mao Zedong? Tiene que ver con este cambio que es el Pinyin, donde linkean un abecedario y arman un sistema de aprendizaje de la lengua que lo instauran y lo hacen como oficial, que es el famoso chino simplificado. Que en términos, porque vos tenés la parte hablada, oral, y después tenés la escritura, que es artística, ¿viste? Como el trazo. Y vos ves el trazo del ideograma simplificado al tradicional, es una reducción espectacular. O sea que eso te ayuda mucho, igual sigue siendo complejo, pero te ayuda mucho para entenderme. Y esa reforma fue clave para incorporar a las masas al sistema educativo, para salir al mundo. Y la verdad que fue un elemento clave. Después lo acompañaron con un montón de políticas. Yo siempre pongo el ejemplo, China tiene 14 planes quinquenales ejecutados, desarrollados. ¡Qué envidia que me da! El esquema educativo fue una transversal y empezaron primero con un programa de mandar a estudiar afuera, hacer una repatriación de cerebro, volcar los conocimientos, después fortalecer sus universidades con un esquema regional. Le agarraron 50 y dijeron, bueno, distribuidas geográficamente, estratégicamente. Y ahora ya está pasando esto. Que ya se gradúan en las universidades chinas. Liang Wenfen es graduado con todo su equipo ya en universidades chinas que están en los estándares mundiales. Sabino, ahora volvemos a la parte económica, política, geopolítica y demás, pero con esto que contás me interesa que charlemos un poco sobre cuáles son los valores de la sociedad china. Porque vos mencionás el lugar que tuvo la educación, el lugar que le dan al trabajo. Eso tiene que venir de una personalidad nacional que la tienen muy arraigada. La visión china. Claro, porque uno piensa en este momento de Argentina, donde tenemos un liderazgo presidencial que muchas veces reniega de lo propio. Y esto también y eso después se traduce en políticas económicas que hacen que, bueno, hoy el FMI la semana pasada pueda decir, voten por este. Y uno dice, che, ¿dónde quedó nuestra autonomía, nuestra personalidad? ¿Cómo es el caso chino? Yo creo que Milei ya en cualquier momento pide la ciudadanía norteamericana. Porque es obsceno lo que está pasando. Yo creo que nunca hubo una degradación y una subordinación en los peores momentos de la historia argentina, estoy hablando. Porque yo creo que tiene una admiración cultural y una subordinación política como nunca pasó. Y la verdad que es muy triste. Y bueno, y yo creo que lo del FMI, ya si había alguna duda de que no es un organismo técnico, la acaba de enterrar Georgieva, porque la verdad que es haciendo campaña, porque aparte ya pasó, o sea, con los mismos actores encima, ¿no? Caputo, esta deuda que se le da para una elección intermedia a Macri y ahora a Milei. O sea, la verdad que es impactante, pero también nos tiene que abrir los ojos en función de cómo estos organismos juegan muy fuerte en el esquema político y tenemos que reflexionar como sociedad, ¿por qué nos está pasando con los mismos actores? ¿No? Que, de nuevo, ahí yo creo que hay que interpelar a la responsabilidad nuestra con el esquema, pero si quieren después volvemos a la parte crítica. Pero sí, es muy interesante porque, si querés, el primer elemento
de la sociedad china, te diría que es un elemento comunitario colectivo, que es muy importante. Y que sirve, fíjate, en los momentos difíciles como en la pandemia, este espíritu colectivo hace que los tipos se puedan cerrar 3 años, porque yo decía siempre... Vos llegaste en 2020. En 2020, en el medio de la pandemia, y yo decía, ¿Tu familia acá? Bueno, adiós. No. Fui con... la verdad que el viaje es de película. Claro. Acuérdate, nosotros hicimos, que ya la verdad que es años luz, ¿no? Pero hicimos 40 vuelos de aerolínea. Gracias a Dios teníamos la línea bandera, no estaba este proyecto loco de... porque esas cosas implican soberanía. Totalmente. Y en medio de la guerra de barbijo pudimos organizar estos 40 vuelos. Primero, acuérdense que los países desarrollados se acapararon todo, primero los barbijos, y cuando aparecía un vuelo que paraba, ¿no? le robaban la carga. Entonces nosotros tuvimos que hacer un vuelo por el Pacífico, por Nueva Zelanda, y yo me subí ahí, en uno de esos vuelos que iban vacíos, que iban con doble tripulación porque no podían descender porque si descendías tenías que ponerte en cuarentena, porque fue uno de los peores momentos. Entonces era una como de película, porque yo fui en un vuelo con mi mujer y mi hijo solos. Estaban los tripulantes en avión, porque después venía cargada con insumos. Claro, vos y todos los insumos. Yo siempre, hay un amigo que usa una frase que dice: todo héroe occidental me hace acordar a un héroe de Dostoyevsky con una cuenta bancaria, como diciendo, viste, los tormentos de ustedes son raros. Conseguí tu problema en esto. Claro. No, y la verdad que esto es interesante porque los chinos son este carácter comunitario, porque yo decía, si acá en Argentina se preocupan por las normas de la pandemia, venga que acá 3 años. No, y realmente muchísimo más. Solo una sociedad puede aguantarse eso si tiene un espíritu colectivo. Y en este caso... ¿qué pasaba? Que acá también se conoció poco. El adulto mayor en China es una persona muy respetada. Pero cuando digo muy respetada viene también del confucianismo, de la filosofía, del taoísmo, de que ellos están muy presentes en la comunidad china. Y sobre todo este esquema de trascendencia, ¿no? Que ellos trabajan para el grupo familiar, para el colectivo, pensando en el esquema de la temporalidad. Entonces están viendo cómo se sacrifican en pos de conseguirle mejores recursos a los nietos. Bueno, y el adulto mayor, el abuelo, juega un rol central. Viven con los abuelos, crían a los hijos de la familia, o sea, tienen un rol central. ¿Qué pasaba? En China es muy fuerte lo que es la medicina tradicional china, que no es la científica. Pero muy fuerte, o sea que tenés tiendas permanentes y la verdad que lo han resignificado bien. Entonces los adultos no creían en la medicina científica, no se querían vacunar. Entonces si abrían, la proyección es que daban que morían un montón de adultos mayores. Y era un impacto muy fuerte, y les digo, o sea, cuidan a los... En caso, fíjense el sacrificio. Yo conozco muchos diplomáticos acá que los hijos quedan en China y los crían los abuelos. Y vos lo decís con algo, pero que no, ellos lo ven bien porque es lo que lo hacen, ya lo hacen viviendo ahí en China. El chino es bastante sacrificado, trabaja mucho y por eso es un pilar muy fuerte el tema de los adultos mayores. Y si visitas China, recorres, tienen la mayoría de las plazas espacios para ellos, que cantan, juegan, hacen tai chi. La verdad que es realmente muy, muy lindo porque es una sociedad que y es un poco el que dan los lineamientos estratégicos en las unidades familiares. Y eso te marca también mucho como sociedad, con la cuestión temporal. Bueno. Y fíjense que después de 3 años de encierro, que tuvo un impacto muy fuerte en lo económico, ¿no? Uno piensa en China, yo escucho muchas veces que dicen China, China es capitalista, ¿no? Son cosas distintas. Una cosa es abrazar las herramientas del mercado para generar bienestar, y otra cosa muy distinta es el esquema de la dinámica capital, porque acá la política está por encima de la economía. Y lo mostró la pandemia. Cerraron 3 años, tuvieron un impacto económico terrible que lo están sufriendo aún hoy. Incluso hubo protestas dentro de China, porque ¿qué pasa en China? Que esto también es importante de explicarlo. El Partido Comunista es muy chico, 96 millones de afiliados, vos decís, es un montón. Bueno, son 1.440 millones de personas, entonces es un esquema de elite de cuadros con mucha formación, y la mayoría, te diría que casi que no le interesa mucho el esquema a la gran mayoría de la población. Pero la adhesión que tienen con el partido es que le cambia, que le trae bienestar. El tema de la prosperidad. La prosperidad, que es un elemento central también en las consignas del partido. Entonces, la adhesión más que ideológica es de resultados. Y eso me parece que es muy importante, y tiene que ver con esto. Cuando no hay resultados, hay protestas. Hay protestas. Por eso. Hablamos de Tiananmen, y acá hubo protestas.
Y el partido toma nota porque también aprende de sus errores y fíjate que lo abrió. Claro. Yo me acuerdo que mi mujer estaba enojada porque decía, no, pero lo abrieron de un día para otro. Claro. Tenía que hacer un proceso. Pero claro, dijo, bueno, ahora ya no hay más virus, se abrió, obviamente nos contagiamos todos, Sí. pero ya teníamos un sistema médico que podía sostener eso, porque eso es otro tema. Fíjense esto que hablo del gran desarrollo chino, los 14 planes quinquenales. Sí. Argentina aún hoy, y eso tenemos que estar orgullosos, tenemos activos sociales en materia de educación, en materia sanitaria, pero créanme, unos estándares mucho mejores que China. Porque ¿En serio? Sí, porque Bueno. el problema de China es que al ser tanta población no te aguanta ningún sistema. Claro, todo. O sea, ¿cómo haces si agarra un esquema? Acá hay una anécdota muy linda de Mao, donde cuando asume, se crea la institucionalidad, ¿no? La República Popular China, viene la corporación médica tradicional, le dice, che, tenemos que correr esto de la medicina tradicional, que son curanderos, qué sé yo, tenés que prohibirlo. Mao se junta con un equipo que se reflexiona, vuelve y no solo no los prohíbe, sino que los homologa. Y la corporación dice, ¿pero qué hiciste? Te pedimos estos. Me dice, no. Si yo me descarto este esquema y no lo valorizo, mi sistema de salud colapsa. Claro. Porque hay un esquema de atención primaria y de hecho ahora se está resignificando y hay investigaciones. Pasan cosas muy locas en temas comerciales. Cuando yo estaba ahí, que nos gustaba mucho visitar las provincias, investigar incluso en esto, nos encontramos que había un cálculo, una piedra en la vaca enferma de Argentina, que es un cálculo biliar, tenía el valor casi de un diamante en China porque se usaba para medicina tradicional. Mirá. Y acá se iba por el mercado negro. Entonces empezamos, en ese momento era el ministro de Agricultura, Julián Domingo, hablamos, vamos a hablar con estos laboratorios de medicina tradicional que son enormes, que están presentes en la mayoría de la China, que tienen desde raíces hasta hongos. Bueno, la verdad que es muy interesante la medicina tradicional china y en algunos casos con resultados muy buenos. Y esto lo usaban para temas neurológicos. Y se usaba, entonces empezamos a abrir el esquema sanitario y este año se abrió. Entonces va a ser un ingreso para Argentina enorme. Fíjense cómo con inteligencia comercial, apuntando bien, estratégicamente, tenés un montón de cuestiones que te abren un mercado nuevo y te generan un montón de ingresos de divisa. Entonces, pero bueno, son estas cosas que aparecen cuando te metes de fondo también a estudiar la complejidad china, la cultura, la diversidad. Y cuando reconoces al otro en el mundo, Exacto. como Sí. porque Eso esto es de la así. subestimación es como, los chinos, no sé, pero es como Banca. No, y aparte, una mentalidad muy vetusta. Esto que decías antes de que los chinos no tienen como esta vocación colonialista, no sé si decirle así yo, pero bueno, un poco vocación colonialista que sí tuvo Estados Unidos. Sufrieron el colonialismo, Bueno, claro, como nosotros. como nosotros. Pero sufrieron fuerte, le sacaron territorio. Claro. Entonces, ahí hay un punto de encuentro muy fuerte con Argentina. Que ellos tienen el mismo reclamo de integridad territorial con Taiwán. Sí, Malvinas. Que tenemos nosotros con y Argentina la conocen por dos cosas, por Messi, Maradona, que también es bastante conocido, Mirá. y el tema Malvinas, Es importante. ellos saben eso, porque es algo del pueblo ya, el reclamo Claro. de integridad territorial. Acá en la historia, ¿qué pasa? Cuando se crea el Partido Comunista, estaba este Partido Nacionalista que era el Comitán, con Sun Yat-sen, que era tipo más interesante, a los que recogemos la doctrina peronista, y después aparece Chiang Kai-shek, que se va mucho más a la derecha y empieza también a aliarse a lo que es el establishment, y ahí se enfrenta al Partido Comunista. Y aparece la famosa larga marcha, era Chiang Kai-shek, ahí el líder, que es el segundo de Sun Yat-sen, que después asume cuando gana la guerra, este enfrentamiento, Chiang Kai-shek se va a Taiwán, con la parte del ejército que pierde, Claro. toma Taiwán, impone, ahí sí, una dictadura, Claro. y se queda ahí. La diferencia es que reclama desde Taiwán toda China, para sí misma. Buenísimo. Era la República China en ese momento. Y ahí, en ese momento, se crea la República China, y recién en el 71, Naciones Unidas dice, bueno, a partir de todo Naciones Unidas, vota, en la resolución no me acuerdo el número, pero se establece que Taiwán es una provincia de China. Para el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Porque después está esta doble cara ahora de Estados Unidos que te plantea. Pero bueno, y eso queda reconocido China en Naciones Unidas ya desde el 71, y está el reclamo de integridad territorial, que acá viene un punto interesante. Ellos acordaron que recuperan Hong Kong y Macao. Hong Kong era una colonia inglesa, Macao de los portugueses, con un sistema que para mí interesante en términos de algo que podríamos hacer desde Argentina, que es que agarran las regiones cercanas, frente a Hong Kong está Shenzhen, y lo transforman, era
una aldea de pescadores hace 40 años, lo transforman en la capital tecnológica de China. Por ejemplo, BYD, Huawei, tienes el principales, esquema central claro. ahí en Shenzhen. Es la capital tecnológica de China, ahora junto a Hangzhou. Y claro, de repente tenía 3 veces el PBI de Hong Kong y querían ir ahí. Claro. Dicen, che, saquémonos este lastre de los ingleses porque el desarrollo está ahí. Claro. Y así es donde China logra esto de un país, 2 sistemas, incorpora a la China continental, a Hong Kong y a Macao, después pasa lo mismo con Macao, por el gran desarrollo económico que tiene ahí, porque establece esta zona como zona económica especial, y entonces querían ir ahí por la cuestión económica. Y con Taiwán estaban dándose la misma estrategia, el comercio es enorme, incluso empezaron a tener diálogo con el Kuomintang, pero claro, los complicó la estrategia de Estados Unidos, claro. porque Estados Unidos tiene, digo yo, que impone determinadas reglas siempre y cuando sean beneficiosas para sí mismo, ¿no? Para sí mismo. Y después las cambia cuando dejan. Entonces fue el Así Estado cualquiera. que promovía el liberalismo, acuérdense, Sí. ¿no? Bretton Woods, 1944, fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, todo el sistema se financiero. crea el FMI, el Banco Mundial, y se impone el dólar como patrón de comercio Que es una forma de internacional. colonialismo económico, ¿no? Es el colonialismo para mí hoy Del el siglo más XXI. importante. Claro. Porque vos fíjate, Estados Unidos tiene una deuda enorme, insostenible para mí. Fíjense la gran pelea que está teniendo Trump con Jerome Powell, el titular de la Fed, porque él quiere que baje. Y hay un descalabro ahí financiero enorme. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora en esta fase segunda de Trump es básicamente eso. O sea, él dice, con cierta lucidez dice, estamos en declive comercial. Imagínate, hoy el estado manufacturero más importante del mundo es China y no hay discusiones. Claro. Perdimos la guerra tecnológica, acuérdense lo que pasó con DeepSeek, pero ya con 5G. Potencia tecnológica China arriba de Estados Unidos. Inclusive se fueron algunos fabricantes yanquis. Y que no vuelve más porque ahora China tiene 400 sectores medios. Claro. O sea, los sectores medios crecieron tanto Claro. que son el tenemos que doble hablar de de Estados eso ahora. Unidos. Sí. Entonces, hay un tema también logístico, por eso Trump, acuérdense que habla de Groenlandia, anexar Groenlandia, Canadá, el Golfo de México, vuelve a discutir el tema del canal de Panamá. Claro. Porque está perdiendo los hilos logísticos del mundo, que es por donde pasa todo el esquema comercial. Yo creo que hay un declive militar también, porque en las últimas guerras que se incursionó Estados Unidos, más allá de que vendió armas, no fueron efectivas. Claro. Incluso yo creo Ucrania. que la invasión de Rusia a Ucrania termina Rusia enfrentándose con todo la OTAN, Y sí. con esto de un montón de recursos, incluso armamento, y fíjate que no tuvo resultados positivos para la OTAN, incluso para Estados Unidos, con un Trump que ahora cambia, entonces Dice, declive. adiós. Declive comercial, declive tecnológico, declive militar, y yo creo que el último bastión que le queda Sí, es el tema monetario. O sea, claro. y lo van a defender a rajatabla porque esta deuda, que es como, acuérdense cuando pasó la crisis de Lehman Brothers del 2008, la pagan todos nosotros en este esquema. Entonces, acá lo que se pone en discusión es hasta cuánto tiempo pagamos en este esquema colonial de usar una moneda que, sobre todo, nuestra. esto se discutió mucho en los BRICS en 2023, porque muchos países decían, Brasil, por ejemplo, mi primer socio comercial es China, porque es una tercera moneda que no es de ninguno de nuestros 2 países, cuando somos principales, es colonial. Claro. Y una cosa que pasó también que catalizó el conflicto de Ucrania es que Europa y Estados Unidos puso muchas sanciones, bloqueos bancarios, se quedaron con recursos. Y también hay un código que se usa para grandes transferencias, que es el código SWIFT. Entonces, todas cuestiones de mercados técnicas que empezaron a prohibirlas, a bloquearlas, que generó una alerta en todos los países emergentes. Claro, pero China en vez de ir a pelearse, generó su propia tecnología y su propio sistema de transferencias. Es la filosofía china, hay también una frase de Deng Xiaoping y de la política china, que es que no hay que mostrarse pretencioso, Mira. ¿no? Y esto que no te vean, pero yo creo que eso en este tiempo está cambiando, porque hablábamos un tiempo de cómo este cambio que hace China en la modalidad de enfrentar a Estados Unidos, que antes estaba más pasivo, y ahora está con un esquema discursivo. Sí, más picante. Tranquilos, pero se pone mucho más picantes, Sí. y a mí eso me llama la atención. Pero yo lo que analizo de eso es que están mucho más plantados, ¿no? Que ellos ya... Acordate que Xi Jinping va por su tercera reelección y ya convivieron con Trump. Claro. Ya tuvieron, incluso Trump viene anunciando el esquema arancelario.
Y fíjate que lo primero que hace Trump ahora en esta nueva etapa arancelaria es sacarle el esquema a los productos tecnológicos. Claro. Porque como vos decías, iba a pasar esta cuestión paradigmática para el ciudadano promedio norteamericano, es que iba a pagar el iPhone 3 veces más caro. O sea, No tenía un sentido. producto Recuerdo el editorial de Pagni. pero es que es insólito. Ah, un decía, iPhone. ¿cuánto sale? No solo eso, sino que, por ejemplo, Tesla, ¿no? Que ahora que está en el Sí, gobierno, sí. los tecnócratas, Bueno, claro. el 40% de lo que vende es en China. Por eso Elon Musk está medio harta Se terminó también, yendo que Elon Musk me voy del yendo, gobierno. voy 2 veces por semana. No vas a escuchar nunca una crítica china Claro. de él. O sea, ya tiene adentro Claro. el problema. Sabino, ay. tenemos justamente porque, a colación de lo que estás mencionando, un video que a mí me impactó mucho, que es al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wou Xiaokun. Ujú. Lo dije bien, perfecto. Que no sé si lo tenemos para hacer como una reacción, porque llamaba mucho la atención cómo, con muchísima calma, le decían a los Estados Unidos: no se metan con nosotras. Que me causaba mucho interés el contraste, porque Sí, vos no- tenés no a es un habitual. Trump que se pone a Sí, con una a masculinidad torear. también, ¿no? Como muy, bueno, occidental y hegemónica y bruta y desde la violencia. Claro, y China te dice muy tranquilos, pero no. La paciencia no jodan, china, ¿no? porque si tenemos que ir hasta el final, tenemos con qué, Tenemos con porque qué. los últimos años nos concentramos en lograrlo. ¿No? ¿Lo tenemos para pasarlo? A ver. Porque aparte es muy Sí, contundente. dame el un poquito de lenguaje retorno en el corporal. piso que Sabino no tiene auriculares, 美方 perdón, ¿eh? 如果真的想通过对话谈判解决问题，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾， China luchará sin dudas hasta el final. Bueno, ahí No, esto estábamos hablando. lo veníamos hablando, es muy relevante, muy importante porque hay un cambio. Esta idea de paciencia estratégica, acá China, yo creo que ha llegado a un límite. Yo les contaba que en la primera presidencia de Trump, el celular más vendido en la sociedad china era el iPhone. Claro. Cuando Trump empieza siendo tan agresivo, despierta cierto nacionalismo en China. Y de hecho pasa a ser Huawei el celular más vendido en China. Entonces, pero aún así, es muy importante. Acá está pasando para entender esto. China y Estados Unidos son grandes socios comerciales entre ellos. Sí. Para China es el principal socio comercial. Para Estados Unidos no, pero es el tercero extrarregional, porque Estados Unidos tiene el NAFTA, tiene a Canadá y a México, pero el tercero, o sea, es muy importante. Y tiene un déficit comercial muy grande en el esquema a favor de China. Claro. Porque básicamente nos pasa a muchos, ahora vamos a hablar de eso, que exporta productos agropecuarios más primarizados e importa productos tecnológicos con mayor complejidad de valor agregado. Esto es histórico, es un patrón que se repite. Hay casos de resolución de eso, pero la gran diferencia es que en una instancia, de nuevo con esto, con el cambio de las reglas, cuando a Estados Unidos le convenía mudar sus empresas a China porque la mano de obra era muy barata y había exenciones impositivas, recuérdense, Tesla, pero General Motors, Apple, muchas compañías chinas están ahí por este esquema de las zonas económicas especiales. La diferencia de China es que le decía, perfecto, yo tengo mano de obra barata, ahora tenés que asociarte a empresas chinas y tenés que transferirme la tecnología. En 40 años China es el estado de bienes manufactureros más eficiente, barato del mundo, y créanme que no lo va a resolver con una planilla de Excel. O sea, porque acá Claro, es un problema cambió el modo de producción. estructural. Está este economista Adam Smith que decía Sí. la riqueza de las naciones no tiene que ver con la capacidad de acumular, estaba refiriéndose a España, sino con la capacidad de producir, Claro. refiriéndose a Inglaterra. Y fíjense lo que pasa, quién se convierte en una potencia. Entonces, el que tiene proceso de industrialización y de manufactura tiene un valor agregado. Acá tenemos economistas como Aldo Ferrer que decía, los estados, por ejemplo, le daba mucha importancia a la industria automotriz. Sí. Fíjense lo que pasó con China. Hoy China produce el 33% de los autos del mundo. No, claro. ¿Qué quiere decir esto? Si sumás toda Europa, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, les gana en la producción automotriz y además el 40% de esos autos que produce el mundo son ya eléctricos. O sea, lidera la electromovilidad, que es lo que viene. Por eso acuérdense que cuando Tesla aparece este competidor que es BYD, Sí. le pide con Biden la Claro. restricción del 100% y después lo imita Europa, que ahora Europa lo está cambiando, ¿no? Porque, de nuevo, lo que está haciendo Trump en esta etapa, que tiene como trasfondo la parte monetaria, es acelerar el proceso de China. Fíjese, acá lo estamos viendo. Claro. China lo que va a hacer es meter el pie en el acelerador. Y la diferencia en esta etapa histórica es China
se consolidó en la región, armó estructuras regionales, Claro. fue abrazando Naciones Unidas, donde se repliega a Estados Unidos, que incluso hay líneas internas de Trump que dicen vamos a retirarnos del FMI, que ahora me da gracia porque decían mudemos el FMI a China, o sea, pasan estas cosas, incluso plantea retirarse de la OTAN. Entonces, en esta guerra comercial, yo creo que Trump va a fracasar de nuevo, porque lo que debería, si quiere industrializar el país, que eso me parece bien, porque yo también tengo esa filosofía, tenés que fijarte en los medios los modos de producción. Ahí tengo una pregunta para hacerte antes de cerrar el tema de la guerra comercial con Estados Unidos, que es algo que te escuché decir también. Estas grandes empresas que provenían de Estados Unidos y se mudaron a China porque había condiciones beneficiosas e impositivas y también de mano de obra, hoy en día se quedan ahí, pero no porque la mano de obra sea barata, sino por otros motivos. Centralmente porque son uno de los países de mayor consumo del mundo. Claro. De nuevo, tienen 400 millones de sectores medios, el doble que Estados Unidos, y planean en 10 años duplicarlos. O sea, van a llegar a 800 millones de sectores medios. Imagínense lo que es la locomotora de consumo del mundo. Entonces, y ahí, perdón, termina. No, entonces las empresas que antes iban por las condiciones laborales, sí, claro, y las condiciones impositivas, ahora van por el mercado. Y sí, y ahí lo voy a asociar con dos cosas. Primero, justo es interesante para ver lo importante que es el consumo interno, cuando en la Argentina tenemos una caída del consumo sistemática desde que Milei es presidente y que, de hecho, los salarios son el ancla de gobierno para frenar la inflación. Bueno, la pregunta que tengo para hacerte sobre esto es cómo hizo China para casi resolver el problema de la pobreza estructural. Porque también siempre se dice, ¿viste? No, pasa que los chinos están todos explotados. Entonces, por eso así cualquiera es rico en China. Y, o sea, más allá de las condiciones laborales y de la cultura de trabajo, que obviamente es muy distinta a la nuestra, con sus pros y sus contras, también han hecho un trabajo muy fuerte para sacar a los chinos de la pobreza. Y me parece que ahí es donde Argentina tiene que ver ese espejo y decir, che, a ver si podemos copiar algo de esto, porque... Sí, yo creo que no es copiar porque somos culturas muy diferentes. Claro. Y aparte, Argentina, Estudiar. Créanme que estamos mucho mejor. Claro. Hay un diálogo muy lindo. Somos menos, cual ya es un problema. Primero, hay un diálogo muy lindo entre Xi Jinping y Cristina. Sí. Que tienen muy buena relación. Siempre, incluso cuando fueron las reuniones con Alberto, siempre le mandó saludos a Cristina. Claro. Hay como una admiración mutua. Y él le dice una cosa que para mí es, y se la contó a Alberto, que estaba Axel también, que había participado en la primera de las charlas, y le dice, ¿cómo puede ser que ustedes, Argentina, tenían mucho, cuando se crea la República, tenían la siderurgia, industria automotriz, industria aeronáutica, el esquema nuclear? Éramos país. No, pero se habían implementado planes quinquenales antes que en China. Claro. O sea, el peronismo llegó a implementar, y aún con un plan quinquenal y medio, fíjense las bases que tenemos, el sistema sanitario, tecnológico. Sí, perduraron en el tiempo, ¿no? Y entonces le pregunta, le dice, ¿qué les pasó? Porque vos ves, cuando vas al Museo del Partido, ves la línea histórica y es verdad. O sea, hacíamos, la industria automotriz era pujante, aviones, o sea, la verdad que era, y vos decís, pero por eso yo creo que la diferencia, de nuevo, China arranca con condiciones terribles, o sea, 90% de la población campesina. A mí lo que me pasa con China, aparte del crecimiento, fue, como decís vos, sacaron 800 millones de la pobreza, de chinos de la pobreza. Estos 400 millones de sectores medios. Entonces, cuando vos ves estos indicadores, te llaman la atención, ahí te pondría dos cosas. Algunas sí se pueden hacer porque yo creo que, fíjate esto que hace Milei, hace un ajuste terrible, nos deja los salarios en un nivel de el consumo que está muerto, arma una desregulación que es muy peligrosa para China, porque vas a destruir todo el esquema industrial de Argentina. Sí. Por eso digo, yo siempre en el peor del mundo, porque te sodomizaste políticamente con Estados Unidos y vas a estar sodomizado económicamente con China. Porque ya teníamos un problema de déficit estructural, acá lo vas a acrecentar, porque si abrís las importaciones, destruís todo tu tejido industrial, y eso es muy, muy grave para Argentina. Entonces, a mí me pasaba que yo tengo 50 años y hablaba con gente de mi generación un poco más grande, gerentes de empresas de compañías chinas, y ellos habían vivido la pobreza extrema. Pero a un sentido que me contaban muchos, un gerente de una empresa que, acuérdense que nosotros trabajamos también para nuestra cuarta central nuclear, bueno, y él me decía, mi familia tenía una papa dulce, una batata por semana para comer y nos repartíamos. Claro. Y mi familia tuvo que elegir si mi hermano o yo iba a la universidad. No, claro. Y mi hermano se quedó en el campo y yo fui a la universidad. O sea, ahí hay un nivel de sacrificio importante. Y otra cosa es, que eso sí es importante para mí, para cambiar la mentalidad argentina, es que nosotros debíamos esforzarnos no en el ajuste. Claro.
sino en cómo exportar más. Nosotros tenemos un problema ya estructural, que es que Argentina tiene como un tope de las exportaciones. Estamos exportando 80.000 millones y no logramos exportar más. Tenemos como un cuello histórico. En nuestro gobierno 2022 se llegó al máximo histórico de 88.000 millones de exportación. Y yo creo, por lo que estudié, me puse a estudiar los sectores, todo, que Argentina debería estar duplicando eso, haciendo las cosas bien en 1 año, 2 años. Duplicando las exportaciones. Entonces, vos fíjate la mentalidad. En vez de decir cómo nos ajustamos, cómo ampliamos, que un poco fue lo que hizo China. China dijo, primero se transformó en una potencia exportadora enorme. Con esa plata empezó a apostar a los vectores, o sea, 14 planes quinquenales. Claro, sí. Y primero con reforma agraria, después la parte industrial. Y Argentina, repito, no tenemos que... podemos obviar muchas de esas etapas, porque tenemos un esquema formativo, una media de intelectuales, de cerebros, de capacidades tecnológicas, que rápidamente las podríamos reconvertir y tenemos sectores que créanme que podemos... miren, el tema minería, para poner ejemplo. Vos ves, porque a eso a mí me volvía loco, ¿cómo puede ser que países como Brasil, como Perú, como Chile, que también están primarizados, tengan gran superávit con China? ¿Qué quiere decir superávit? Y que en la balanza comercial exportan mucho más de lo que importa. Aún siendo primarizado, porque Brasil también. Ahora, eso se debe centralmente por la minería. En todo lo que exporta Brasil, que es un montón, es su primer socio comercial, China, el 40% es mineral, centralmente hierro. El 89% de lo que exporta Perú es mineral, es oro y plata. El 83% de lo que exporta Chile a China es cobre. Claro. ¿Saben cuánto exporta Argentina a China de minerales? El 4%. No, bueno. Entonces, ¿y qué ventaja tiene esto? Que vos cuando empiezas a tener pujante tu industria automotriz, que es muy importante en Argentina, demandás un montón de componentes que tenés que gastar dólares. Entonces, claro. Las importaciones, acá, ¿no? para exportar minerales no tenés que traer ningún componente de afuera. O sea que es todo... Por eso Chile tiene un superávit de 15.000 millones. Claro. Argentina con China ha tenido un déficit de 9.000. O sea, fíjense estos contrastes y cómo rápidamente te ordenaría el esquema de las cuentas de Argentinas. Y ni hablar, si yo te digo, si nosotros deberíamos estar como Chile, porque tenemos casi lo mismo de cobre, esto dicho por los geólogos, y tenemos el doble de litio. Y además, como tenemos nuestra industria automotriz, nosotros podríamos estar pensando en valor agregado de los 2 minerales, hay 4 minerales considerados estratégicos para lo que es la electromovilidad, ¿no? Litio. Cobre, litio, cobalto y níquel. Argentina tiene 2, tiene cobre en abundancia y litio. Entonces vos podrías pensar, y vos tenés lo que se llama el triángulo del litio, tenés Bolivia y Chile, pero el único que tiene industria automotriz pujante, fuerte, es Argentina, o sea que podríamos agarrar esto que hicieron los chinos y decirle, che, asociémonos con las empresas chinas de electromovilidad, como hicieron los chinos, pidiéndole que se asocien con empresas locales, que nos transfieran tecnología y empecemos por lo menos a fabricar celdas de litio. Claro, es como que tenemos todas las posibilidades, pero en el peor contexto posible. ¿Por qué? No es el peor contexto. No, bueno, pero con un liderazgo que está perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Pero puede ser una oportunidad eso. O sea, yo creo que si hubieses caracterizado bien el escenario internacional, Argentina hoy, por ejemplo, con esto que está pasando con las barreras, o sea, porque por eso digo, con nosotros con Estados Unidos somos competitivos. Claro. Estos mismos productos que le está vendiendo a China, Argentina podría duplicarlos rápidamente. Claro. Porque yo digo, vos tenés los 5 sectores que yo marco como estratégicos que podría rápidamente crecer en exportaciones. Acabo de decir el de minerales, dando este carácter de valor agregado, ¿no? Porque vos tenés como el auto eléctrico usa 7 veces más cables de cobre que un auto a combustión. Entonces, si vos armás un esquema semi-industrial, ahí ya tenés una ventaja enorme. Tenés el esquema del gas, del shale gas en Argentina. O sea, podrías armar un esquema con China que está en un proceso. China tiene planes, como le dije, estratégicos. Dijo que en el 2060 hay emisión cero de carbón. ¿Qué quiere decir de carbono? Entonces, quiere decir que se va a descarbonizar y para lo cual el GNL de Argentina pasa a ser un activo estratégico. Entonces vos podrías estar exportando, duplicando las exportaciones y China te podría invertir en una planta GNL, esto que desistió Petronas por cambiarle las reglas que Milei por este encono con la provincia de Buenos Aires, y ahí podrías tener con una inversión que a lo largo del tiempo lo podría hacer China y vos podrías estar, eso te implicaría casi 35.000 millones de ingresos anuales solo por la exportación de gas. Sumarle minerales. Hagamos eje también el tema agroalimentario, que más o menos funciona, pero vos podrías sumar todos componentes biotecnológicos que ahora
con la aplicación de la inteligencia artificial a todo ese esquema, aparecen esta genética de semillas que realmente es impactante. T4, el trigo T4, no sé cuánto. HB4, que es este evento biotecnológico que la verdad que es impresionante, donde hace una soja con una raíz que soporta estrés hídrico, que para China tiene un problema estructural. Es un país muy grande, solo es cultivable el 13% de su territorio, entonces el primer problema de China, de todo político, es darle de alimentos a su población de 1.440 millones de habitantes. Entonces la dependencia del tema de la soberanía alimentaria es clave. Entonces para la política con nosotros va a ser para siempre la cuestión. El otro tema es obviamente economía del conocimiento, que es donde Argentina le exporta componentes nucleares a China. Conjugar le exporta componentes nucleares a China. Me está destrozando. Tenemos el esquema satelital. O sea, hay compañías del sector privado que están con el tema de los NANESET, que le venden servicios a China. O sea, tenemos que ponernos orgullosos en todo el esquema de economía del conocimiento. Y el último es el turismo, que créanme que ahí ya yo lo pongo en la situación de picapiedras, porque Argentina demora casi un mes, 2 meses para darle una visa al turista chino, cuando Europa se pelea por darle la visa gratis. O sea, porque es el que más gasta promedio, es el turismo emisor que más gasta promedio en el mundo. Claro. Entonces nosotros haciendo 2 o 3 cosas rápido, fíjense en la mentalidad, ¿no? En vez de achicar, ampliar. Y ahí te cambiaría la ecuación económica argentina. Bueno. ¿Cómo nos perdimos el BRICS? Te iba a preguntar por eso, pero no tenemos tiempo, pero bueno, por errores propios. Dos líneas de BRICS. ¿Se puede 2 líneas de BRICS? Dos líneas de BRICS. Para mí el ámbito geopolítico, el lugar natural de Argentina está con los emergentes. Claro. Porque tenemos las mismas demandas, nos transferimos tecnología, peleamos por las mismas cosas en Naciones Unidas, tenemos como una cohesión con las demandas y los problemas, tenemos los mismos problemas. Primer punto. Ahora, cuando se decide, sobre todo impulsado por China, ampliar los BRICS, se incorporan 6 países, entre ellos Argentina, en la cumbre de Johannesburgo 2023, y pasa a ser el espacio geopolítico más importante del mundo, más grande en términos económicos que el G7, pero acuérdense que en ese momento se suma también Emiratos, Arabia Saudita e Irán. O sea, pasa a ser el grupo que más influencia tiene en la parte de hidrocarburos. Y ahí pasa algo interesante. El año posterior, Arabia Saudita rompe el famoso acuerdo del petrodólar. ¿Por qué? Porque entonces pasa a ser un espacio geopolítico que puede definir agendas globales en hidrocarburos, en minería. Son el 51% de la población del mundo, son donde las economías están más pujantes. O sea, nos perdimos, y si vos ves los BRICS, está nuestro primer socio comercial, que es Brasil, nuestro segundo socio comercial, que es China, nuestros potenciales socios comerciales, porque repito, en Asia vos tenés India, o sea, nos perdimos el lugar natural. Bueno, no nos perdimos, yo creo que hay que, de nuevo, la etapa que yo propongo ahora es esto: divulgar, tomar conciencia, porque yo me encontré con mi propio espacio político con limitaciones con respecto a China y Asia. Entonces, por eso yo ahora estoy en una etapa de divulgación, porque creo que hay que militar mucho estos temas internacionales, porque Perón decía, si vos no caracterizás bien el escenario internacional, podés tener, si no tenés la estrategia, la táctica puede ser inconducente. Entonces es la primera de los puntos que tenemos que reflexionar. Excelente forma de cerrar, porque también Perón decía que la única política que importa, o la verdadera política, es la internacional. Sí. Sabino Baca Narvaja, muchísimas gracias. Yo la verdad, fue como una clase express, pero muy... Vos, de hecho... y empecé a tomar apuntes tarde, porque tampoco me parece que sea el contexto, pero dan ganas. Muchas gracias por haber venido. Obviamente te vamos a seguir escuchando. En algún momento me encantaría entrevistarte de nuevo. Y no sé si querés contarnos, tenés un libro. Sí, se llama Atento al Comino. Yo hice 2 cosas que me generaron mucha empatía, que tiene que ver con esto de profundizar en el conocimiento del otro, ¿no? y entender la parte cultural. El chino le da mucha importancia al nombre. De hecho, fíjate que cuando la comunidad china acá se pone a veces nombres occidentales para que vos, viste, es difícil recordar. Claro. Entonces yo elegí un nombre chino que es... El apellido en China va primero, que es Niu, que Niu recorté mi apellido Baca Narvaja, puse Vaca, que aparte de Vaca, de nuevo, como es una sociedad campesina, le da mucha importancia a los animales del zodiaco chino. Yo recomiendo, yo me hice fanático ahora de Ludovic Esquirru, porque lo que conoce de la cultura. Y es un elemento muy importante. Lo primero que te preguntas es de qué signo sos, de qué animal. Ahora estamos en el año de la serpiente, que también es muy importante. Xi Jinping es la serpiente. En este diálogo con Cristina, Xi Jinping le dice, escuchen esto, le dice Xi Jinping a Cristina,
Yo te quiero contar, vos sos de la serpiente, como yo. Ah, Como Máximo también. Como Maxio, tu marido es de tigre y mujer es de tigre, que es una combinación wow. buena. Entonces, Claro. ya ahí había una las empatía. coincidencias. Pero digo, es importante. Entonces, Chipachi. yo me puse un nombre chino, que es Niu, les dije el apellido, y después el nombre es Wang Tao. Sí. Wang es atento, Tao viene del taoísmo, camino. Por eso el libro ese es un juego de palabras con mi nombre chino. Y claro, eso generó mucha empatía. Y después yo tuve otra cosa disruptiva, que fue decirle una frase a Xi Jinping en mandarín, algo que no se debe hacer porque era una reunión presidencial, solo el presidente a presidente se habla, pero yo me mandé una cosa irreverente, que le dije una frase en mandarín y que a Xi Jinping le encantó, se rió, cosa que es poco habitual, y generó toda una cosa. La delegación vi al presidente y dijo, ¿qué le dijiste? Y le dije, Meyo Gong Chandan, Xiumeyo Xin Shongguo, que es, yo me fui como decir, quiero encontrar la marcha peronista del Partido Comunista. Y me tocó, acuérdense que yo estuve en el 2021, me tocó vivir, eran los 100 años del partido, ¿no? Claro. Una cosa muy fuerte, 70.000 personas en la Plaza Tiananmen. Y una de las canciones que más cantaban eran y el estribillo era Meyo Gong Chandan, Xiumeyo Xin, que es la frase que quiere decir, sin el Partido Comunista no existiría la Nueva China. Entonces, agarré con mis amigos, le digo, che, esto, me dice, no, esta es la marcha, es parecido. Le dije esa frase a Xi Jinping, se rió, me dijo bien dicho en mandarín, que eso fue un momento mágico. Cuando sale la delegación era el último día, se vuelve, yo me tenía que quedar en cuarentenado porque había entrado en contacto con la delegación, con la burbuja, y los chinos suben en Taoyin, que es el TikTok chino, una red muy importante en China, suben el video editado, la parte que yo le digo, el video es maravilloso porque pone la musiquita de fondo. No, espectacular. Claro, de repente tenía en minutos 47 millones de likes. No, claro. Y ahora ya tiene 300. Entonces, claro, me pasé a ser uno de los mejores más conocidos de China solo porque lo vi. Y después, ¿qué me pasó? Iba a las provincias. Por atrevido. Por argentino iba a las atrevido. provincias y claro, y de repente me hacían cantar cuando estaba en las reuniones. No te puedo creer. Espectacular. Incluso estuve en Qué programa de linda televisión anécdota. cantando eso, ¿no? Qué Bueno, lindo. atento al camino de Sí. Ediciones Futurock Exactamente. para repasar ese libro también. Sabino, muchísimas gracias. Hermosa charla que hubiese durado 5 horas No, más. sí, yo soy larguero, puedo estar. Plenario. Pero bueno, sigan atentos al camino de Sabino Vaca Narvaja. Mira cómo todo El cierra camino con todo. colectivo. El camino Sí. Pensemos colectivo. algo como que los le molesta chinos. mucho a Milei. Pensemos Sí, en términos pensemos colectivos. Totalmente. Bueno, muchas gracias por venir y nosotros se quedan ahí porque ahora venimos con toda la información para que arranquen muy bien este lunes arriba. Ya es hora, lo que es nuestro